Pues antes de empezar, me gustaría decir que hay un par de artículos sobre todo de interés aquí. Uno es lo que extracté de todo en la historia que ya conocemos de Tomás y la canción que cantaron Jeremy y Sharon aquí. El audio se puede enviar, lo envío con la versión digital. Entonces, si tenéis interés, lo puedo enviar al móvil, tanto la revista en PDF como los audios. Hay otro audio interesante que es la canción ¿Cuán grande es Él? Que la conocemos. ¿Cuán grande es Él? Bueno, cuando murió el padre de Shirley Ann, encontraron en su Biblia la versión evangelística de esa canción. Entonces, pues me pareció tan bonita, tan inspiradora, y que tenemos poco en castellano en ese tono, más bien misionero, en que le pedí a ella si podíamos traducirla. Y Cristina en Colombia la cantó. Claro, la música es conocida. Eso también está incluido aquí en la revista y se puede enviar el audio. El hermano que hizo esta versión murió ya, pero era muy amigo del padre de Shirley Ann. Y ella me dijo, tú úsalo tranquilo, Carlos, que yo, conociendo al amigo de mi padre, yo sé que a él le hubiera gustado que tú lo difundieras y que lo difundas en castellano. Entonces le he mandado a ella tanto la letra como la música. Bueno, le ha gustado mucho. Eso es algunas de las cosas. También algunas reflexiones sobre la eutanasia que hubo aquí de Noelia Castillo, cosas de actualidad. Entonces, algo para aprovechar la revista y pues gracias al Señor que nos permite recolectar material inédito e irlo acumulando. Y las meditaciones que aparecen al principio son de un hermano que ya está con el Señor, pero en Perú hace falta ese tipo de literatura, entonces haremos un librito de esas meditaciones. Entonces para eso también es bueno ir recolectando en la revista esas cosas. Bueno, Génesis 24, que sabemos que es la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac. Entonces es una historia de un noviazgo en comunión con el Señor. Bueno, esto lo hablamos con Ever, de la posibilidad de presentar esto, porque nos hace falta, lo sabemos. Lo que pasa es que hace falta sustento bíblico muchas veces, donde o qué principios están en la Biblia al respecto. Pues, aparte de esta porción, no hay muchas más sobre el noviazgo. Pero como el Señor ha creado su palabra, el Espíritu Santo la ha inspirado, y normalmente la palabra de Dios nunca tiene una interpretación de un solo momento, sino que tiene una importancia eterna, tiene alcance eterno. Y esto es lo que veo con esta historia. Entonces, no solamente veremos un noviazgo dirigido por Dios, sino una vía, una manera de conocer la voluntad de Dios para cualquier asunto. Esto sí nos interesa a todos,
Pero también que tal vez tengamos la oportunidad, los que ya estamos casados, tenemos todos los hijos casados, tal vez tenemos oportunidad de ayudar a alguna pareja que está pensando en casarse, o una chica o un chico que busca la pareja para su vida. Entonces, estos principios nos sirven a todos. Y espero, si no nos vemos muy cansados, poder ver la parte típica. Es decir, Abraham, Isaac, Rebeca y el siervo como tipo de la gran boda de todas las edades, Cristo y su iglesia. Entonces es un tema apasionante. Espero que el Señor nos ayude y tengamos el ánimo suficiente para verlo todo. Bueno, pues vamos a mirar en Génesis 24 los primeros versículos. Bueno, vamos a mirar primero del 1 al 9. Ahí está la base. Entonces, vamos a leer. ¿Podemos empezar con Paul? ¿Sí? ¿O con...? Vale. Del 1 al 9, en principio. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Sí, este es como el principio de todo, y está allí lo que luego se repetirá, y no por vana repetición, sino que veo que el Señor subraya todo el procedimiento, todo el proceso que siguió Abraham con su siervo para este asunto, que era muy importante. El asunto del noviazgo es un asunto importante, porque ya sabemos, en medio de este mundo como está, que muchos de los problemas han empezado allí.
Hay muchos hogares rotos. Gracias al Señor entre nosotros no ocurre tanto eso. Estamos como, pero viéndolo bien desde afuera, estamos como en una burbuja, como protegidos, como el Señor nos ha guardado de esa manera, y al seguir sus principios, nuestros hogares son estables. Parece un poco fuera de lugar hablar aquí de eso, de que hay rupturas en el mundo, pero las hay. Y han empezado con una mala elección en el noviazgo. Entonces, el asunto del noviazgo y del matrimonio es un asunto serio. En la Biblia no hay tantos juramentos, pero aquí Abraham sobre este asunto juramenta al siervo. No solamente le pide que prometa, no solamente le da una orden, sino que pone en sus manos el futuro de su descendencia. Dios ya le había prometido a Abraham que le daría una descendencia como los cielos, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, pero este asunto era muy importante. Entonces, juramento. Y pues, cuando una chica o un chico actualmente buscan un noviazgo, pues no hace falta el juramento. El Señor Jesús dijo, no juréis, pero sí hay seriedad en ese asunto. Es serio. Y cuanto más estemos cerca del Señor y vivamos y nos hayamos acostumbrado a vivir con Él todos los aspectos de nuestra vida, este será un aspecto que podemos someter a Él. Bueno, en el versículo 3 le dice Abraham al siervo, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Y el versículo 8, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que, ¿qué? No vuelvas allá a mi hijo. Entonces, eso equivale a decir hoy en día, un creyente tiene que descartar de una vez, desde el puro principio, tiene que descartar que una persona de este mundo puede ser su esposo o su esposa. Abraham dijo, definitivamente entre los cananeos no hay una persona para mi hijo, no puede haberla. La opción no es esa. Él está aferrándose a la palabra de Dios. Isaac, esto era una cosa cultural, una cosa que se ve mucho en la Biblia, los padres arreglaban el matrimonio de los hijos. Pero una cosa que como padres podemos hacer es mostrar a nuestros hijos desde niños que eso no puede ser, que eso no puede funcionar. Y pues los niños lo aprenden, los jovencitos lo aprenden. Es bueno comentar con ellos casos reales donde la cosa no ha funcionado y mostrarles que, pues, por qué el Señor tiene razón, para que nos apeguemos a los principios divinos en esto y en todas las demás cosas. No es una opción una persona que no sirve al Dios verdadero. Los cananeos eran idólatras, los cananeos tenían costumbres completamente contrarias a la voluntad de Dios, entonces ni hablar del asunto. Entonces,
un principio siempre que queramos buscar la voluntad de Dios es: nunca el Señor dirigirá fuera de su palabra, ni en este asunto ni en ningún otro. Y con eso ya quedan descartadas una cantidad de opciones. El Señor nos ha dado principios en su palabra y esos son los que necesitamos como base para nuestras decisiones. Bueno, en el versículo 3, más bien 4 debe ser: irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Los familiares de Abraham vieron la vida de fe de Abraham. No todos se convirtieron, pero sabemos que Lot sí, por ejemplo. Y evidentemente cuando ya va el siervo a la familia de Abraham, ellos también temen a Dios. Si en la misma medida que Abraham, no lo sabemos, tal vez no, pero sí temían a Dios. Es el equivalente a buscar en la familia de la fe al esposo o esposa, al futuro esposo o esposa. Bueno, versículo 7. Después de haber establecido: obedeceré los principios del Señor, obedeceré su palabra, ahora cuenta con algo ejemplar. Versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto es muy hermoso, no solo por el caso de la novia para su hijo, sino en general. La obediencia al Señor muchas veces es una cosa de fe. No lo veo. Lo obedezco, no lo veo. No veo más allá de que tengo que obedecer. Pero el Señor, puedo contar con que el Señor honra su palabra. Él había prometido a Abraham que le daría esa descendencia. El Señor es fiel a lo que Él ha dicho. El Señor había dicho o le había mostrado a Abraham que no de la tierra de los cananeos. ¿Qué hace el Señor cuando hay un corazón que quiere obedecerle? El Señor le sale al encuentro. El Señor provee. Por el camino de la obediencia siempre podemos esperar que el Señor actúa. Eso aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces el Señor proveerá si nosotros obedecemos. Y lo que también es un principio muy importante es que el Señor es fiel a su palabra. Fiel a lo que Él ha dicho. Y eso vale para el juramento que le hizo lo que le dijo a Abraham, pero también aplica para todas las cosas que Él nos ha dicho aquí a nosotros. El Señor es fiel a su palabra y nunca nos dará dirección por fuera de su palabra. Entonces nuestros sentimientos cambian, a veces estamos con deseos de obedecer, a veces no, pero el Señor es fiel a su palabra siempre y podemos con eso contar. Y en ese camino podremos contar con Él. En el camino de la desobediencia no podemos contar con Él. En su misericordia muchas veces actúa, muchas veces nos ayuda, pero
en el camino de la obediencia sabemos que Él está y podemos esperar su intervención. Eso es algo que me impresionó mucho. El Señor le saldría al encuentro al siervo con la persona que Dios había escogido para Isaac. Pero había una limitante. Y esa limitante también es importante para nosotros pues meditar en ello. Versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? El Señor tenía la persona, pero hay una limitación que el Señor no violenta. ¿Qué quieres? Sí, y todo el tiempo, en toda la historia, versículo 8, versículo 39 y versículo 41, está esto, la voluntad humana, la voluntad de ella. Por eso, cuando hace creo que un par de años, aquí meditamos en cuanto a cómo saber la voluntad de Dios. Este es un asunto que tenemos que quitar del camino, lo que yo quiero, porque eso limita a Dios. No porque Él no pueda tirar abajo la voluntad, lo hizo con Jonás, ¿verdad? El Señor sí puede contra nuestra voluntad, pero la respeta. Y si una persona conoce lo que el Señor quiere que haga, pero no quiere hacerlo, muchas veces el Señor dice: vale, sigue como tú lo quieres hacer. Y Abraham reconoce que esa es una limitante. La voluntad de Dios y los propósitos de Dios son estos, pero un asunto limitante es la voluntad de ella, o la voluntad humana. Después se hablará de que no solamente era importante la voluntad de ella, que quería ella hacer, sino también su familia. Eso el Señor lo respeta. Si la mujer no quisiere venir. En el versículo 8 vuelve a decirlo: si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Versículo 39. ¿Dónde íbamos? A ver si nos puedes leer, Esther. Sí. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la frente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Etcétera, ¿no? Pero ahora habla de la voluntad de la familia. Entonces la voluntad humana sí es un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Por eso lo vimos en aquella ocasión, uno de los asuntos, si quieres conocer la voluntad de Dios en cualquier asunto, es hazte a un lado tú, lo que tú quieres. Y sométete a lo que el Señor indique. Pero ten cuidado que no estés tú metido ahí, y es que Dios me tiene que decir lo que yo quiero que me diga. Entonces el Señor cede el paso. A veces en su gracia, es su bondad, se interpone y tumba esa voluntad
fuerte, pero no siempre lo hace. Y a veces nos deja a lo que hemos elegido. En este caso de Abraham buscando a una esposa para Isaac, todo funcionó bien, como de manera ideal, pero no siempre es así, y era muy importante el papel de la voluntad humana aquí. Bueno, seguimos con los versículos, 11 a 14, vamos a llegar hasta el 22, creo. (24, 11). Hizo arrodillar. Tal vez leamos también el 10, perdón. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, y la hora de las que salen las doncellas por agua. ¿12? Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que tú habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Tú? 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y
cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Hasta el 27 vamos a leer. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que nos apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino, a casa de los hermanos de mi amo. Bueno, hermosa historia de por sí, ¿no? El criado ora al Señor por la mujer y hace un trato con él. Si la mujer hace esto, yo no le voy a decir nada. Si ella lo hace desde sí misma, yo le voy a pedir esto, pero ella, pues te pido que si es ella, añada a lo que yo le pido algo más. Y no solamente me quiera dar de beber a mí, sino también a los camellos. Mucho trabajo, porque los camellos son insaciables, acumulan, entonces cuando tienen la oportunidad, toman muchísima agua. Además que tienen depósitos en su cuerpo para el agua, para poder hacer largos trayectos en el desierto. Hacen un trato con Dios, al estilo Gedeón. Esa es una manera como muchos hermanos han conocido la voluntad de Dios, poniendo un vellón, es decir, diciéndole al Señor, si esta es tu voluntad, yo la quiero saber. Entonces, si lo que quieres tú es este camino, haz que ocurra esto. Si ocurre, entiendo que es tu voluntad, Señor. Si no ocurre, entiendo que esto no es, que definitivamente esto no es tu voluntad. Bueno, hay algunos hermanos que están un poco en contra de ese procedimiento porque piensan, tú deberías siempre estar conectado con el Señor, entonces no necesitas darle instrucciones. Pero yo creo que con este caso y con el caso de Gedeón, estamos autorizados, si así lo sentimos y tenemos paz delante del Señor, usar el vellón. Y Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Muéstrame. En todo caso, como hemos aprendido antes, despojémonos de la voluntad propia, porque eso sí bloquea el que yo pueda conocer la voluntad de Dios. El siervo hace esta oración y espera. Espera en el Señor. ¿Y qué dice el Salmo 25, 2 y 3? Yo creo que podemos continuar la lectura. Salmo 25, 2 y 3. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
Sí. Entonces, hay, para los que esperan en el Señor, para los que confían en Él, no hay vergüenza ni hay confusión. El siervo ora y espera. Y el Señor no confunde a la persona que espera en Él. Tampoco lo avergüenza. ¿A qué esperas tú? No, el que espera en el Señor le dará respuesta, le dará paz, le dará, no lo dejará avergonzado ni confundido. La petición del siervo tiene que ver con la voluntad de la mujer, que ella de sí misma se ofrezca a darle agua a los camellos, es su voluntad, y también su capacidad de servicio. Dos cosas muy importantes en una persona. Y a eso apela el siervo, que ella diga, que ella quiera que le salga de su corazón ofrecer agua, ofrecer un servicio adicional. Y segundo, que tenga ese deseo de servir. Y yo creo que esas son dos cosas muy importantes en una persona. Y bueno, en este caso el siervo pues echó mano de esas dos cosas, pero nos sirven a todos como ejemplo. Una voluntad de servicio. En el Nuevo Testamento, el Señor habló de que las personas que hacen solamente lo que les es mandado, se llaman siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicieron exactamente lo que les fue mandado, no más. Entonces, ¿qué es un siervo útil? El que hace más de lo que le ha sido mandado. Es decir, sigue el ejemplo del Señor Jesús, que no solo vino aquí a cumplir la voluntad de Dios, que lo hizo, sino mucho más. Él no tenía que ir a la cruz, de ninguna manera. Ni siquiera tenía que pasar por la muerte, porque la muerte era sentencia para el que pecaba, y jamás pecó. Y la ley decía que el que hiciera los mandamientos de Dios viviría por ellos. Así que el Señor Jesús no tenía por qué morir, porque cumplió todos los mandamientos de Dios. Pero murió, fue a la cruz y murió. Hizo muchísimo más de lo que tenía que hacer. Entonces, lo que pide el siervo de Rebeca es que haga ese plus, que haga eso de demás. Y si investigamos bien más y más en el Nuevo Testamento, encontraremos esto como un principio para todos los creyentes. Hacer más de lo que está estrictamente ordenado. El Señor quiere que hagamos más que eso. Bueno, pues él apela a esas dos cosas en Rebeca. Y hay un detalle que también es interesante aquí. ¿Dónde se pone el siervo? ¿Dónde está sentado el siervo esperando que ocurra el milagro? O mejor dicho, que el Señor le muestre su voluntad más y más. Junto a la fuente. ¿Qué significa eso? Es junto a la palabra de Dios, alrededor de la palabra de Dios.
Por supuesto, era una necesidad ir allí a la fuente si quería, pues para vivir, porque el agua era necesaria para cocinar, para lavarse, para hacer todas las cosas, era necesario. Pero sí es curioso el énfasis que hay en la Escritura acerca de cosas que ocurren al lado de la fuente, al lado de una fuente. Y esto es un llamado a todos nosotros para conservarnos al lado de la fuente siempre. Para andar en la voluntad de Dios tenemos que estar ahí. Y eso aplica para este aspecto, pero también para todos los aspectos de nuestra vida. Hay una palabrita que usa este hombre en el versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entre los cristianos que conozco en varios lugares y de varias culturas, hay dos maneras de pensar en cuanto al noviazgo. Una es esperar que el Señor muestre la que Él ha destinado o el que Él ha destinado para una hermana. Hay otros hermanos que dicen, basados también en la Escritura, ya lo veremos, tú, mientras sea una creyente, o sea, un creyente, tú elige el que tú quieras o la que tú quieras. Yo creo que ambas cosas son respetables y cada uno de nosotros debe actuar según la fe que tiene y según la convicción delante del Señor que tiene. Pero bueno, tengo que deciros mi convicción personal. Yo creo que sí hay una persona que el Señor ha destinado. Yo creo que sí, en ese aspecto puedo depender completamente del Señor. Y a mí me parece que da una seguridad muy grande poder decidir en la presencia del Señor quién es esa persona. Porque eso me librará cuando viene el matrimonio y vienen los problemas y yo me doy cuenta que me casé con una pecadora, ella se da cuenta que se casó con un pecador, vienen los problemas. Entonces, más de una vez he escuchado con estos oídos, ¿será que me equivoqué? Seguramente elegí mal. Eso no pasa cuando estás convencido que esa era la persona que el Señor tenía para ti. Y a mí personalmente esto me ha dado mucha seguridad. Esa no es una opción. La que tú has destinado, el que tú has destinado. Depender del Señor en ese aspecto muy íntimamente, de tal manera que yo conozca la persona que Él ha señalado para mí. Pero la otra manera de pensar también es bíblica, pero bueno, lo que pasa es que puede traer inseguridad. En los versículos 17 al 20 vemos que el Señor responde al criado con todos los detalles que Él dijo de antemano. De tal manera que en el versículo 21 Él dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Prudente el hombre, prudente el siervo, espera
necesita más confirmación, ya tiene lo primero y él internamente está dichoso porque el Señor le está respondiendo casi que con cada coma. Está maravillado, pero quiere saber un poco más. Esa persona podría ser de una familia pagana, de una familia que no temía a Dios. Entonces necesitaba un poco más de tiempo y un poco más de detalles de ella para poder confirmar que sí era esa la voluntad del Señor. El criado entonces le pregunta precisamente eso. ¿Cuál es su familia? Y ella le dice que ella es sobrina, un poco lejana, pero es sobrina de Abraham. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y Nacor era el hermano de Abraham. Entonces, ahora sí, el siervo, versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Esto nos da un poco de vergüenza hoy, ¿no? Y hacerlo en público sobre todo. Pero bueno, yo tuve el gozo de recibir la noticia de Tomás Torreyes en casa, tranquilito. Entonces pude hacer esto. Y seguramente más lo hicieron. Señor, nos has respondido. No se necesitan palabras, inclinarse y adorar. Esto hizo el siervo. Y bueno, el Señor me ha permitido hacerlo con varias cosas que Él ha respondido maravillosamente. Me ha dejado completamente sin palabras. Entonces yo he podido hacer esto. La semana pasada me pasó. Qué bendición tan enorme, qué privilegio tan enorme ver al Señor obrar hoy, aquí delante de nuestros ojos. Eso es para, bueno, en privado quizás, pero para inclinarse, arrodillarse y adorar. Eso hace el criado al ver que todo fue contestado perfectamente por el Señor. En el versículo 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Hice el cálculo rápido, no es muy exacto, pero estos son, este obsequio costó alrededor de 3.000 euros. Había un hermano que vive por allí, por Manresa, que siempre decía, y lo había escuchado de su padre, que siempre decía que el Señor no es deudor de nadie. Y aquí yo veo algo así. ¿Cuánto valía esa agua que Rebeca había sacado del pozo y que había ofrecido al siervo y a los camellos? Quizás era bastante agua y el esfuerzo grande, y tal vez pasó un rato en eso, entretenida en eso. Pero el obsequio que le dio el siervo es muy superior a todo ese servicio. Esto me acuerda de la reina de Sabá, que vino y le dio mucho a Salomón, pero ella se llevó más. Y eso es lo que pasa con el Señor. Cuando nosotros le damos a Él,
desinteresadamente, por supuesto, no le damos al Señor para que Él nos recompense. No seguimos la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? No le damos al Señor para que Él nos multiplique y nos dé más. Le damos desinteresadamente. Pero la experiencia de muchos creyentes ha sido esta. Al darle al Señor, el Señor siempre da más y nunca lo superamos. Nunca el Señor nos deja, es decir, contrae una deuda con nosotros. Siempre Él nos supera. Y me parece que el siervo aquí está guiado por el Señor. Bueno, es muy rico, su Señor es muy rico. Y entonces recompensa al estilo de Dios a Rebeca. Y efectivamente, el que da al Señor desinteresadamente recibe mucho más. Bueno, yo veo que en todo este episodio Dios guía por su Espíritu. Y también veo que el siervo espera en el Señor, no fuerza nada. Vamos a leer los siguientes versículos. Hemos quedado en el 28, pues vamos a leer hasta el 48. Continuemos. E hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces, no quiere. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y él ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en ángel cuya presencia he andado, enviaré a su ángel contigo y prosperará tu camino
y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no, no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendiendo de la fuente, descendió a la fuente y sacó agua, y le dijo, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Bueno, está repetida la historia. Eso no siempre ocurre. A veces el Señor con una frase dice, le dijo, y todo lo que ha sido narrado antes. Pero aquí se vuelve a mencionar todo con detalle. Yo creo que esto subraya la importancia de lo que hizo Abraham, la importancia de la decisión, la importancia del resultado. Y también el camino, la importancia del camino que el Señor siguió. Lo que se ve en el criado es que no fuerza nada. No, lo único que se le ve que fuerza al final es, no me detengan. Quiero ir ya donde mi Señor y mostrarle que Dios prosperó mi camino. Pero es lo único, ya estaba la decisión tomada. Y eso es la manera como el Espíritu Santo trabaja. Zacarías 4:6. Muy conocido, pero muy necesario para nosotros recordarlo. Zacarías 4:8. ¿Dónde íbamos? Entonces respondió y me habló diciendo, esas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Sí, es 4:6, sí, gracias. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. La potencia del Señor se manifiesta por su espíritu y no es la misma potencia que usa el hombre para forzar cosas. El siervo no usa de violencia, no
no fuerza nada. Y eso sucede también el día de hoy cuando queremos ser dirigidos por el Señor. Normalmente el Espíritu Santo hace sentir cosas de maneras como con gemidos indecibles, no con fuerza, no manipulando, no usando fuerza humana. Y esto hace este siervo, espera en la voluntad del Señor y todo va ocurriendo muy suavemente, se va poniendo todo en su sitio. El versículo 50 no lo hemos leído, pero podemos leerlo y tomamos una lección de allí. 50. ¿Dónde íbamos? Sí, en Génesis 24, 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Es decir, que ellos se someten a la voluntad del Señor. Abraham se somete a la voluntad del Señor, lo hemos visto. El siervo se somete a la voluntad del Señor. Y ahora la familia de Rebeca, que tiene la responsabilidad de entregarla o no, se somete a la voluntad del Señor. Ante el relato del siervo y cómo el Señor respondió con toda precisión, ellos quedan convencidos. Temen a Dios, entonces dice, pues esto claramente ha venido del Señor, ¿qué vamos a hacer? No podemos negarnos. No podemos negar lo que ha pasado, lo que el Señor ha señalado. Ante esto, versículo 52, leemos. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Al ver que el Señor también tocaba los corazones de la familia de Rebeca, en armonía con lo que él entendía que era la voluntad de Dios, se postra, se inclina delante de Dios. Se inclinó en tierra ante Jehová. Otra vez, una confirmación más de que el Señor estaba respondiendo a su oración con toda exactitud. El criado se postra y adora. Vamos a leer lo que pasó después, versículos 53 al 61. 53 al 61. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham,
y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Así que lo único que hubiera podido, como ya iban las cosas, lo único que hubiera podido dañar todo el cuadro es si Rebeca dice que no. Pero ella también se sometió. Seguramente ella también lo vio, que esa era la voluntad de Dios. Se somete y va. Le preguntan, ella quiere. Y cuando hemos aprendido a poner nuestra voluntad a los pies del Señor, el Señor guía, muestra su voluntad. Y ella está dispuesta a hacerlo. Entonces se somete y rinde su voluntad a lo que ve que es el propósito de Dios con ella. Le dan la bendición familiar, lo que llamaríamos en el Nuevo Testamento, imponen las manos en acuerdo con ella, le dan su bendición, le dan su acuerdo y ella puede marchar con todo el respaldo de su familia. Que en realidad es un cuadro ideal, pero nos ilustra muchas cosas. Finalmente tenemos el encuentro de los dos, de Isaac y de Rebeca. Versículos 62 al final. Sigamos leyendo y luego miramos las verdades que hay allí. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y le tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La consumación de todo el relato, ahora se encuentran los dos. El camino ha sido muy claramente dirigido por el Señor. Entonces ya no hay dudas. Isaac ya no puede decir, me equivoqué. Rebeca no puede decir, me equivoqué. Claramente era la voluntad de Dios. ¿Dónde está Isaac? ¿De dónde viene? De un pozo. ¿Cómo se llama el pozo? Precioso nombre, ¿cierto? Porque ese pozo existe hoy en día. Físicamente quizás no lo podemos ubicar, pero esto pasa cuando yo voy a la presencia del Señor. Estoy en la presencia del viviente que me ve y ve todo lo que hago, todo lo que necesito, ve mi corazón, ve todas mis circunstancias, ve mi mundo. Él es el viviente que me ve y con Él puedo tener comunión. Evidentemente, Isaac venía de estar con el Señor, venía de meditar.
meditar en el campo. En el pozo del viviente que me ve, Agar había encontrado alivio a su pena. ¿Por qué llegó a conocer Isaac ese lugar? No lo sé, pero debió haber tenido la referencia de ella y de la manera como el Señor se le había presentado a Agar en ese lugar. Y él lo tomó como para sí. Y eso podemos hacer todos nosotros. Tal vez nos hemos preguntado, ¿dónde es que mi padre encuentra su fortaleza? ¿Dónde es que tal hermano o hermana que yo admiro por su comunión con el Señor encuentra su fuerza? Yo quiero ir allí y adopto ese lugar. Es la presencia del Señor, no es otra cosa, no hay nada misterioso. En la presencia del Señor encontramos fuerza. Y cuando aprendemos nosotros mismos a encontrar allí lo que necesitamos, ese lugar se vuelve nuestro. El viviente que me ve. De allí venía Isaac en comunión con el Señor. Y es en ese estado que recibe a su esposa. Precioso. Viene de un pozo otra vez. Y viene de un lugar donde podía tener comunión con Dios. Y en ese estado conoce a su esposa y la recibe. El criado instruye a Rebeca y después habla con Isaac de todo lo que pasó. Y entonces Isaac recibe a esta mujer plenamente convencido que esa es la voluntad de Dios. Y entonces él la ama. Y aquí es muy claro que el amor no es un sentimiento únicamente, es una decisión. Él la ama después de conocerla. Se enfrenta, o mejor dicho, comparte su vida con una persona que no había conocido. Pero al ver que era la voluntad de Dios, después de la obediencia, entonces viene el amor. El amor es una cosa voluntaria. Por supuesto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder amar. Es imposible para el ser humano hacerlo, pero es posible en cualquier momento del matrimonio empezar a amar a la esposa. Y lo mismo en el otro sentido, ella a él. Y por otro lado, Isaac es consolado de la muerte de su madre. Evidentemente fue un suceso que marcó su vida. Pero la llegada de Rebeca de esa manera tan providencial, tan claramente del Señor, le consoló. Y le llevó llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara. Y la amó. Y se consoló. Valió la pena la espera. Valió la pena seguir pacientemente la voluntad de Dios. Valió la pena. Normalmente nuestra voluntad va más rápido que la del Señor. Y es necesario ir a su paso. Porque la voluntad de Dios es la perfecta, la que tiene también el perfecto tiempo, el perfecto ritmo. Y el resultado es maravilloso. Bueno, el versículo que yo os había dicho, que nos da un poco más de libertad para elegir a la persona, es 1 Corintios 7. Del 36 al 40. ¿Podemos ayudarnos? ¿Podemos seguir con la lectura? ¿Dónde íbamos?
7:36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peque, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces aquí hay varias expresiones que muestran que hay esa libertad. Así que los hermanos que abogan porque con tal de que sea un creyente o una creyente está bien, pues se basan aquí y tienen razón. Pero también está el otro camino, y a mi modo de ver es el camino bendecido, el camino de depender del Señor para el cónyuge. Allí lo dejo porque las dos posibilidades están en la Escritura. Lo que sí es verdad es que el matrimonio es un pacto, es una cosa seria. Ayer estábamos hablando con una pareja que decía, viven sin casarse. Entonces decía él, pero a ver, el matrimonio es, ¿qué es? Un papel. Nosotros llevamos 16 años juntos, nos llevamos muy bien, tenemos un hijo, tenemos un hogar estable, todo funciona mejor que algunos hogares cristianos. El chico conoce muchas familias cristianas. ¿Ah, sí? ¿El matrimonio es solo un papel? Pues vamos a leer en Malaquías 2:14 cómo llama a la esposa. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Gracias. La mujer de tu pacto. Se trata de una cosa muy seria. En la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac está muy claro que para Abraham así era un pacto, una cosa muy seria. No es un papel únicamente, no es una cosa, un requisito, no. Es un pacto, una cosa seria que no me da miedo exponerla delante de los hombres y decirle a todo el mundo que yo tomo a tal como esposa y que él me toma a mí como esposo. Que todo el mundo lo sepa, porque mi propósito es serio, es un pacto. Pero no solamente es un pacto entre ella y yo. Proverbios 2:17, lástima que el contexto sea negativo, pero como en Malaquías, pero rescatamos lo positivo de Proverbios 2:17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ah,
La cosa no es solamente un pacto entre los dos, sino que es el pacto delante de Dios, el pacto de su Dios. Es como si en el cielo esto quedara ratificado, un matrimonio. La cosa es muy seria. Entonces, gracias al Señor que pude mostrarle estos versículos a este hombre. Y me parece que son incontestables. Es una cosa muy seria. Bueno, pues a nivel de noviazgo hemos visto todo esto. Es una historia preciosa. El Señor está en todas las etapas de este noviazgo y de este matrimonio. Y permaneció estable. No era nada fácil Rebeca, ¿verdad? Rebeca diría lo mismo de Isaac, él tampoco es fácil. Él tuvo un hijo preferido, yo tuve el mío. Ese matrimonio tuvo riesgos, pero había seriedad, había un compromiso serio. Esa es la voluntad del Señor para un matrimonio. Pero miremos un poco más arriba de la situación terrenal. Y yo me voy a permitir aquí pasarlo porque esas son verdades conocidas, versículos conocidos, y pues no quiero alargarlo más, pero sí es la parte más hermosa de Génesis 24. No es la historia romántica de Isaac y Rebeca, es muy bonita, pero hay algo más importante en esto y es que prefigura el matrimonio de Cristo y su iglesia. En primer lugar, el Padre, Dios, que está tipificado por Abraham. Abraham era el padre de la historia, pues el Padre Celestial busca una esposa para su Hijo. Y en Juan 17 lo que el Señor Jesús le dice al Padre es, los que me has dado. Así que yo como creyente he sido dado del Padre al Hijo. El Padre ha buscado y ha formado la iglesia, la esposa, para su Hijo, tal como pasó con Abraham buscando una esposa para Isaac. El Espíritu, que está tipificado por el siervo, presenta al Hijo a la futura esposa. El Hijo Isaac realmente no participa de todo lo que sucede para llegar a tener una esposa. Participa el Padre y participa el siervo, que es el que hace todos los arreglos. El Hijo solo ve a la esposa cuando ya viene. Eso nos muestra lo que pasa con lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta tierra, en este tiempo, completando la esposa al Señor Jesucristo. Cada persona que viene al Señor, viene porque el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene a vivir al corazón de ese creyente y el creyente es capacitado para vivir en la voluntad de Dios y parecerse cada vez más al Señor Jesús. Finalmente, la iglesia, el conjunto de todos los creyentes, se parecerá al Señor Jesús en el carácter, obra del Espíritu Santo. Y entonces el Hijo se presentará a la esposa, a la iglesia, asimismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos así rápidamente con estas verdades porque son conocidas. El Espíritu Santo se ocupa de preparar y ataviar a la esposa para su encuentro con el Hijo.
ella no tiene nada de sí misma, todo le es dado, toda esa riqueza que Rebeca mostrará a Isaac, toda fue de Isaac. Y lo mismo pasa con la iglesia, nada hemos aportado. La razón por la que el Señor verá su propia gloria reflejada en la iglesia es porque Él se la dio. Porque el Espíritu Santo equipó a la iglesia para que tuviera esa belleza. Así que el tipo de Génesis 24 encaja perfectamente. Más detalles hermosos. El Espíritu Santo conduce el corazón de la esposa a anhelar el encuentro con el esposo. Si somos honestos, pasan periodos largos de nuestra vida en que no esperamos al Señor, ¿verdad? Hoy hemos tenido la oportunidad de cantar una canción que habla de eso, de que el Señor viene. Pero no siempre es así y no siempre lo esperamos. Pero el Espíritu Santo nos despierta muchas veces para esperarle, para esperar al Señor Jesús. Vamos a leer este versículo que sí es muy hermoso, Apocalipsis 22, 17. Y que nos conviene recordar. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero es curioso, el Espíritu dice, ven, anhela que el Señor Jesús venga y pone ese anhelo en la iglesia. Y quizás tendríamos que escuchar más al Espíritu poniendo ese deseo en nuestro corazón. Preguntémonos honestamente, en este momento, ¿deseas que el Señor Jesús venga? Cada uno se lo puede preguntar, ¿verdad? ¿Quiero que el Señor Jesús venga ahora? Eso es el deseo del Espíritu Santo, ese es el deseo del Señor Jesús. Él anhela ese encuentro con nosotros y Él quisiera que nosotros lo anheláramos igualmente. La esposa, tipificada por Rebeca, es llamada fuera de su lugar para unirse a Cristo. Y eso lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2. Quizás este versículo también lo podíamos leer. Solo nos queda este versículo y otro más. Y hemos terminado. 2 Corintios 11:2. Es el apóstol Pablo, pero dirigido por el Espíritu Santo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces la esposa preparada como una virgen pura para Cristo. La esposa preparada por el Espíritu Santo. Y Cristo, tipificado por Isaac, recibe a su esposa sin haberle visto. Bueno,
Él es Dios, el Señor Jesús es Dios y sí que ha visto a su esposa, pero el encuentro con la iglesia completa ocurrirá todavía en el futuro. En cierta forma, Él no la ha visto. Y en todo caso, de nuestra parte, sí es así. Primera de Pedro 1:8. ¿Lo leemos todos juntos? Primera de Pedro 1:8, hablando del Señor Jesús, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando entendemos esto, entendemos la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué estamos tan apegados al Señor Jesús si no lo hemos visto? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué lo amas tanto? ¿Por qué has renunciado a tantas cosas por Él? ¿Por qué parece que Él estuviera de cuerpo presente porque lo tienes en cuenta para todo? ¿Por qué si no lo has visto? Cualquiera de fuera puede decir que estás mal de la cabeza. Estás siendo fiel a alguien que no has visto. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Ese es el trabajo que el Señor ha hecho en muchos corazones que han renunciado a su propia vida para rendírsela por completo a Él. Y ese caso se ha repetido millones de veces. Y el mundo entero ha sido regado por personas así. No han visto al Señor jamás. Pero es tan real para ellos que si el Señor dice, vete al otro lado del mundo, allí van. De tal manera que ahora el Evangelio ha sido predicado en probablemente todas las naciones. Y ha sido de esta manera. Y nosotros, que tenemos un sentir que el Señor hace latir nuestro corazón de manera más fuerte, es obra del Espíritu Santo que sintamos esto. Es bonito recordarlo, o mejor dicho, caer en cuenta de eso, porque notamos el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, preparándonos para que cuando nos encontremos con el Señor, que puede ser hoy, esta tarde, que puede ser esta tarde, no nos encontremos con un desconocido, sino con un viejo amigo. Esto es obra del Espíritu Santo. Pues el Señor bendiga su palabra.